de los 80s. Ya me di cuenta. Bueno, muy feliz de ser parte de la clausura de este hermoso tiempo que nos ha permitido Dios estar alrededor de su palabra, en su presencia. Mucho y muchas cosas me han impactado, de las que he escuchado, de las que he visto. Bueno, el pastor Rochín me ha dado una ministrada con su historia, bro. ¡Wow! Increíble. Pero ¿qué tal si tomamos, no sé, 2 minutos de repente, yo sé que esto no está en el programa, para decir qué es lo que ha impactado nuestro corazón hasta ahora de lo que hemos escuchado del Espíritu Santo en su palabra? ¿Qué nos llevamos? Esta idea de ser arrojado a la tormenta 3 días y 3 noches de Jesús, ¿no? Y venciendo la muerte, porque la muerte era imposible que pudiera retener al autor de la vida. Me mató. Todos estamos en medio de procesos, decía Jonathan, difíciles, complicados, y Jesús ha dicho, pasemos al otro lado. ¿Qué se llevan? ¿Qué han escuchado que puedan compartir así poniéndose de pie y diciendo, me ha impresionado el Señor aquí y allá? Sí. Under the spot. No pressure. ¿Qué pueden decir? Yo ya dije, ¿eh? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, no a nuestro tiempo, su con S mayúscula, cosecharemos. Muchísimas gracias. Gálatas 4:9 por ahí, ¿no? ¿Qué escucharon por ahí que se llevan? Que a la hora de que pongan así el cachete en la almohada y antes de que empiece a escurrir la baba, ¿sí? Van a estar dándole vueltas en la noche. ¿Con qué actitud nos acercamos a Él? ¿Con ese espíritu de orfandad o con una certeza y certidumbre del amor de nuestro Padre? Gracias. Otra vez, no te escuchamos. Ok. Gracias. Hacer lo que el Padre nos dijo que hiciésemos. Gracias. Increíble. ¿Algo más por acá? Perdóneme. Todo lo que hacemos es para Dios y solo para Él. Por favor. Otra vez, ¿cómo fue? ¿Qué actitud tomamos ante los conflictos? Oh, esa conversación estuvo muy loca. Uy, estuvo muy buena. De esa conversación yo me llevé esta cuestión es fuerte decirlo lo que voy a decir, pero Carlitos me retó, ¿sabes? Y eso no se va a quedar así. Y como no está ahorita, ¿sí, no? No, nada que ver. Pero Carlitos me retó en el sentido de que de un padre acompaña, nunca deja de ser padre, ¿no? No abandona. Y es loco porque mucho de como yo veo la transición es derivado al abandono de mi padre a los 7 años. ¡Pum! Ok. Wow. Dios no es indiferente, sino no es abandono, sino supremacía, decía, ¿verdad? No es que esté descansando, sino que es suprema. Apropiarte de lo que ya hizo, decía Carlos, ¿verdad? Es cierto, el mundo espiritual tiene que ver más con apropiarnos de lo que ya Cristo consiguió, que nosotros tratar en nuestras fuerzas y nuestra condición de hombres de reclamar de parte de Dios. Genial. Querido Benjamín, Dios en su misericordia permite la corrección. Eso yo no lo escuché, bro. Es mi amigo, por eso me lo puedo cotorrear. Gracias, Benjamín. ¡Uy! ¡Qué palabra esta mañana! No, muchas gracias. La importancia de la palabra de Dios, claro, sí. Eso está muy fuerte. La palabra es Dios. Wow. El pastor Carlos mañana yo creo que nos va a decir un poco más y vamos a entender un poco más aquí en Local a qué se refiere, pero él habla más que de sesiones, de momentos. O sea, este es un momento en la eternidad donde Dios está en medio de nuestro, ¿no? Y donde Dios quiere hacer cosas.
Y esta cuestión de la eternidad, ¿no? Dice Salomón, lo que ha de ser ya fue, ¿no? Y lo que pasó ya es. Dios restaura lo que pasó. Y esta cuestión de los tiempos a la luz de la eternidad es algo bastante loco, que pone a trabajar a la ardilla. Tic, 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 tic. ¿Algo más por ahí? Todos unánimes a una sola voz. ¿Eso quién lo dijo? Romanos capítulo 15, ¿verdad que sí? Ya sé. Me lo ministró personalmente a mí en el camerino, porque no vine ayer. Gracias. ¿Algo más? Sí. Dios nos muestra el destino, pero no nos dice el proceso, ¿no? Pues hay bastante. ¿A poco llevan todavía espacio para más? ¿Les gusta sufrir o qué onda? Ok, bien. Pues platicamos. El tema de mi charla es la llenura del Espíritu, ¿no? La llenura del Espíritu, y obedece al tema que me dieron acerca de cómo reconciliar dos generaciones, ¿no? Si se fijan, yo no hallaba ayer qué ponerme. Me gusta el negro, pero no tengo muchas cosas negras. Y esto me lo ponía yo en un programa de televisión donde era yo host hace mucho tiempo. Y me acuerdo que era apretado, pero ayer que me lo puse dije, o dejó de ser apretado, o me estoy poniendo flaco, o cambió la moda, ¿no? Estos zapatos me los puse para usarlos con unos jeans y dije, seguramente van a quedar, pero después dije, no, creo que no quedan. Esta chamarra la dejó alguien en la casa. De verdad, vivimos en Orange County, acabamos de tener bautismos allá, 60 y tantas personas, tuvimos una noche de alabanza increíble, y alguien dejó la chamarra, y me gustó, bro. Entonces, antes de llevarla a la iglesia y decir, hey, pues hay que darle su paseada, ¿no? Hay que llevarla en tour, ¿no? Y entonces, sí, neta, es completamente cierto, bro. Y esta camiseta me gusta porque es la marca de unos micrófonos que yo usaba cuando era niño, pero que siguen usando, Shure, ¿no? Y me la regalaron y pues es la única negra que tengo. Pero después me vi en el espejo, ¿no? Y dije, o sea, puedes vestirte de negro, pero la neta, si quieres ser juvenil, das pena, bro. O sea, neta. O sea, pero es a lo más juvenil que llegué. O sea, no doy para más. Lo otro, mis amigos que me conocen saben que pues, es el Takuchi, la marca, ¿no? Nah, sí. Y así de desconectado yo me siento de la nueva generación. O sea, yo vengo a decir la verdad, ¿no? Y también siento que la nueva generación así está de desconectada de la generación que les precedió, ¿no? La generación a la que yo pertenezco hace las cosas porque tiene que hacerlas. Esta nueva generación hace las cosas porque quiere hacerlas, pero no porque tiene que hacerlas. Y yo ahí veo una tremenda discrepancia, y ese es un detalle en millones, de verdad. Y yo veo que esta pugna es como una primera y una segunda cultura. Una primera cultura siempre es la que impone las condiciones, ¿no? Cuando yo me convertí a Cristo, la primera cultura había impuesto las condiciones y decía que la música de rock era del diablo. Entonces, yo no tenía opción de pertenecer a esa cultura porque yo tocaba rock, ¿no? Y entonces o vendía o quemaba mi guitarra o me ponía en pugna con la primera cultura que establece las cosas, ¿no? Y Torre Fuerte, la verdad, fue una segunda cultura que reaccionó a la primera cultura. Y yo recuerdo en Bayamón, en Puerto Rico, corría el año de 1990, ¿no? Hace muchos años, bro. Hicimos un concierto. Parte de la dinámica de los conciertos de Torre Fuerte era música así que jazz, rock, compases compuestos, toda esta onda que la gente no sabía literalmente si correr o no moverse de su lugar, bro. Así estaban así como que...
Pero esa gente en Bayamón, Puerto Rico, no esperó ni una ni otra cosa. Cuando empezó el solo de batería, que también era muy característico de nuestra música, se fueron, y eran como 500 personas. Era un seminario de adoración. Estaba Marcos Witt, estaba todas las personalidades de aquel entonces. Pregúntenles a sus abuelitos si no es cierto. Y entonces, pero la iglesia se quedó vacía, porque nosotros, la segunda cultura, estábamos reaccionando con música de jazz rock a lo que la primera cultura estaba estableciendo, ¿no? Y entonces nuestra opción fue ir a las calles, y nuestro ministerio por, digamos, un poco menos de una década fue esto, ir a las calles. Pero ahora me toca a mí modelar la primera cultura. Ahora decimos nosotros cómo son las cosas, y hemos establecido ciertos patrones. Por ejemplo, el usar una Biblia, ¿no? En mi cultura, no traes la Biblia, físicamente no la amas. Y bueno, ¿y quién puede conocer el corazón del hombre sino Dios? ¿Y quién soy yo para juzgar a la gente? Pero eso establece mi cultura, ¿no? Y hay muchos patrones así que hoy la primera cultura que se estableció, ¿no? Ha impuesto, y ahora hay una segunda generación o una segunda cultura que está chocando con la cultura primera, ¿no? Hay una cultura que está chocando. El tema de las luces, ¿no? Estamos ahorita en medio en la penumbra y estamos viendo, no la tienen que prender, vamos a ver el texto en la pantalla, vamos a estar en Hechos capítulo 16, por cierto, ¿no? Pero yo vengo a proponer algo. Yo creo que la lucha entre la primera cultura que se establece y la segunda cultura que reacciona ha existido y siempre va a existir. Y yo creo que en un sentido son irreconciliables si no llevan esta pugna a un lugar diferente. Y es justamente de lo que yo quiero platicar en esta última sesión, la tercera cultura. He aquí, dice Pablo, yo les muestro un camino más excelente. ¿Dónde? ¿Cómo es que nosotros podemos ser uno y así funcionar y así amarnos y así mostrarle al mundo que Jesucristo es Dios? Mi propuesta es abrazando, no imponiendo, no reaccionando, sino abrazando la cultura del reino de Dios, llenos del Espíritu, caminando como Jesucristo caminó. A finales del siglo pasado había esta disputa también teológica mucho, que ha polarizado o polarizó mucho a la iglesia cristiana, que era la cuestión del Espíritu Santo. La gente conservadora y la gente carismática, y casi eran como judíos y samaritanos que no se tratan entre sí. ¿Alguien vivió esa pugna? La verdad. Y yo estaba creciendo en las cosas de Dios, leía unos libros, estaba súper convencido de esto, y después leía otros libros, estaba convencido de lo otro, posiciones irreconciliables, hasta que fui al libro. Y yo creo, sí, la verdad es que platicábamos con el pastor Rochín, tengo mucho aprecio, amor, gusto, saboreo, celo por la sana enseñanza bíblica, ¿no? Pero poco a poco Dios me ha estado mostrando que la enseñanza bíblica sana no es la que se habla, sino la que se vive. Cuando habla Pablo dice que a Timoteo, ¿cuántas veces? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pero cuando habla de la doctrina dice, sé ejemplo de los creyentes en espíritu, amor, fe, pureza. Parece ser que la doctrina tiene que ver, la doctrina según la que es conforme a la piedad, es vivir y caminar como Jesús caminó. Entonces yo quiero hablar no de imponer, no de reaccionar, menos aún de convivir, sino ambas culturas, ambas generaciones, abrazar la cultura del reino de Dios. Y yo traigo una historia acá en Hechos 16, que como es nuestro estilo, simplemente vamos a leer y juntos poner el sentido a lo que leemos. ¿Les parece? Hechos 16, la cultura del reino de Dios, o llenos del Espíritu Santo. Hechos 16. Está hablando de Pablo y de su equipo misionero. Y dice así: después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego.
Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias, escucha esto, eran confirmadas en la fe y aumentaban cada día en número. Señor hermoso, abre nuestros ojos para que podamos ver en tu palabra las maravillas de tu ley. Contemplando en tu palabra, Señor, tu gloria como en un espejo, que experimentemos una transformación a tu imagen como por tu espíritu. Oro estas cosas y más, y aquí en Glocal decimos amén. Bien, está Pablo en su segundo viaje misionero. En el primero, justamente allí en Listra, le apedrearon y le sacaron de la ciudad casi muerto, ¿no? Es ahí cuando quizás hace referencia en 2 de Corintios: conozco un hombre, si en el espíritu no lo sé, si en el cuerpo no lo sé, fue llevado al tercer cielo y le fue dado a escuchar cosas que al hombre no les dado a escuchar, ¿no? Quizás está haciendo referencia a ese momento cuando le sacaron muerto y el Señor en su misericordia le reanimó. Bien, pues regresa a ese lugar en su segundo viaje misionero. En este viaje misionero ha dejado atrás a Marcos, Juan Marcos, el autor del Evangelio, le deja a la mitad del primer viaje, ¿no? Pablo se enfada con él y hace una promesa de no volverlo a incluir en su equipo, y lo hace, ¿no? Y bueno, lo vemos ahí yendo a Listra y se encuentra con este hombre joven, Timoteo, y me gusta porque hay una primera generación y una segunda generación. Uno es el padre y el otro es el hijo, ¿no? Y es interesante que se hablan de unas ordenanzas. Resulta que en el capítulo 15 hay una controversia donde los apóstoles llegan al concilio de Jerusalén y relatan las cosas hermosas que para su gloria Dios está haciendo en medio de los gentiles, representándonos a nosotros, las naciones, los no judíos, ¿no? A los que resolvieron no inquietarnos con el rito de la circuncisión que fue dado en el desierto para los judíos, ¿no? Entonces eran estas ordenanzas de convivencia entre los judíos y entre las naciones, básicamente. Pero la primera cosa que me llama mucho la atención es que después de haber ganado Pablo el argumento de que no, la circuncisión fue una señal para los judíos, ¿no? Pero esta no es obligada a los creyentes. En Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión, los ritos, lo que vale es una nueva creación del corazón. Por lo tanto, no se inquiete a los nuevos creyentes con ritos externos, ¿no? Y ganó la controversia Pablo, ¿no? Pero al final del día llega a Listra y circuncida a Timoteo. Como primera generación diría, ¿sabes qué? La verdad, la razón, el argumento, la experiencia está de mi parte. Pero para ganar a las siguientes generaciones, después en 1 de Corintios 9 dice: me echo a todos de todo, a griego como griego, al judío como judío, a los que tienen ley, ¿verdad? A los que no tienen ley, como si yo no tuviese ley, teniendo ley, la ley de Cristo. Entonces yo pienso que lo primero es la tercera cultura, la llenura del Espíritu. La cultura del reino de Dios está caracterizada por la renuncia de tus derechos. Vemos a Pablo renunciando a sus derechos. Vemos a Timoteo como hijo de un padre griego, teniendo derecho a no ser circuncidado por amor a los judíos que iban a visitar en este segundo viaje misionero, siendo circuncidado. Y digo, yo creo que esa es una gran renuncia a tus derechos. No sé si están de acuerdo conmigo, ¿no? Hoy muchas personas, no solo esta semana, este mes, muchas personas en Glocal han renunciado a sus derechos, han trabajado duro hasta la madrugada, han invertido mucho para que nosotros podamos llevarnos esto que hemos mencionado a nuestras casas y que Jesús siga extendiendo su reino en y a través nuestro. Justamente esa es la cultura del reino de Dios, es la tercera cultura, la llenura del Espíritu Santo, que más allá de manifestaciones, la Biblia dice que el fruto del Espíritu es
Amor. Amor que se traduce en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Pero al final del día es amor, porque Dios es amor y Dios es espíritu. Entonces, más allá de la controversia teológica, el fruto del Espíritu es amor, y esa es la cultura del reino, y es la cultura que va a hacer que ambas generaciones, la anterior y la actual, se den la mano en amor. Bien, la renuncia a sus derechos. Jesús renunció a sus derechos, el cual, no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo, haciéndose siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilla hasta la muerte. Si tenemos el ejemplo de la renuncia a sus derechos, la tenemos en nuestro Salvador, mis hermanos, para que la generación actual y la anterior y la que viene, porque, hey, millennials, hay otra generación que les está pisando los tobillos, que también viene a reclamar sus derechos. Hay pugnas irreconciliables en cada generación. La tercera cultura dice, número 1, renunciemos a nuestros derechos. Se van a impresionar. Seguimos leyendo, ¿les parece? Y poniendo sentido a lo que leemos. Atravesó Frigia y la provincia de Galacia, y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Es de esos versículos que dices, ¿what? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu nuevamente no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró singular a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión singular, enseguida procuramos, plural, partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciemos el evangelio también allá. ¿Qué está sucediendo acá? Bueno, el imparable Batman, Pablo, le es impedido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, ¿no? Si estamos hablando de renunciar a los derechos, se le pide nuevamente que renuncie a sus derechos. En el libro de Gálatas, Pablo hace mención de que a causa de una enfermedad, yo les anuncié el evangelio. Galacia estaba ahí en Asia, ¿no? Y es interesante que Lucas, por primera vez en su tratado, el Evangelio de Lucas, primer tratado, libro de los Hechos, segundo tratado, por primera vez empieza a hablar en forma plural. En otras palabras, se sube al barco de Pablo y dice, ahora somos un equipo misionero. En otras palabras, Lucas se añade al equipo misionero de Pablo. Y Lucas, según Colosenses 4:4, es un médico. Entonces quizás Dios usó o permitió una enfermedad, cualquiera que sea su origen, al final del día, Dios es el Rey, Dios es Señor. Bueno, pues Dios lo usó para anunciar el evangelio ahí en Asia. Pero Dios tenía una visión que mostrarle. Era este varón en Europa que le decía, ven y ayúdanos. Y se dieron cuenta del verso 10 que dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciemos el evangelio. La verdad es de que en este puro verso 10 hay mucho que sacarle. Pero hay una cosa que me llama la atención. Cuando Dios te muestra una necesidad, te está llamando a suplirla, punto. No es, oiga pastor, es que Dios me mostró. Bro, ¿a quién le mostró? ¿A usted? Pues vaya usted. Bro, cuando Pablo vio la visión, entendimos que Dios nos llamaba y procuramos. ¿Qué significa procuramos? Bueno, trabajamos, ahorramos, hicimos tiendas de campaña, vendimos algunas yo no sé qué hicieron, pero tuvieron que atravesar el mar Egeo y hacer un viaje largo para llevar por primera vez el evangelio a Europa. Y todo eso está resumido con la palabra procuramos. ¿Dónde voy? Creo que también esta cultura, no la que impone, no la que reacciona, sino la que abraza el estilo de Jesús, es una cultura de socios. ¿A qué me refiero con socios? Personas que invierten para la obra de Dios. Pablo en el capítulo 9 de Primera de Corintios dice, sabes, yo no quiero que nadie desvanezca mi gloria, predicar gratuitamente a Cristo. Yo sé que como siervo de Dios, pues tengo derecho a un salario, pero no he hecho
uso ni abuso de mis derechos para que mi gloria, predicar gratuitamente a Cristo, nadie me la quite, porque yo quiero ser un siervo para todos, pero no un esclavo de nadie, porque pues el que recibe un salario, ¿cómo te lo explico? No es que sea necesariamente esclavo, pero ¿qué más haces? Eres un deudor porque recibes un salario. Cuando veo la palabra procuramos, yo estoy imaginándome una nueva generación, no la primera, no la segunda, una nueva generación, no solamente que renuncia a sus derechos, sino que usa sus recursos para extender el reino de Dios. Yo creo que ahí nos podemos dar la mano, la primera y la segunda generación, no en la música. Yo tengo que hacer algunas confesiones, quizás. Y una tiene que ver con la música. Yo me siento desconectado con la música de hoy. Y soy músico, es una tragedia. Bro, es una tragedia. Sinceramente, bro. Hablaban de ansiedad, terror, ansiedad. A mí la música hoy me da ansiedad, me da mucha ansiedad, sinceramente. Ok, mis amigos que me conocen saben que no estoy mintiendo. A mí la música me da ansiedad. No puedo ver a Dios en la música. ¿Dónde lo voy a ver? Renunciando a mis derechos junto con la nueva generación, sirviendo a los demás. ¿Dónde lo voy a ver? Siendo un socio y un patrocinador de la obra. Yo estoy feliz que en Tijuana, junto con toda la gente que estamos trabajando en la misión de Tijuana, yo soy un voluntario más y no recibo un salario. Es una bendición. Es una bendición. Y creo yo que Dios está llamando a esta nueva generación y a cualquier generación a que seamos, a que tengamos mentalidad de socio. ¿Cómo es la mentalidad de socio? ¿Me importa? Si está sucio el edificio donde vamos a glorificar a Dios, lo limpio. Porque nos deshacemos de la mentalidad de no es mi chamba, que lo haga otro. Otra vez, si Dios te muestra una necesidad, te está llamando a suplirla, cualquiera que éste sea, si es económica, si es de servicio, si es de ministerio, si es de ir, si es de venir. Procuremos, pues, cuando tengamos una visión fresca del Espíritu, suplirla con nuestros propios recursos y no pedirle al pastor que nos dé para suplirla. Eso es o la primera o la segunda cultura, pero no es la cultura del reino de Dios. La cultura del reino de Dios es la que, como Jesucristo, por eso me ama el Padre, porque pongo mi vida de mí mismo. Tengo poder para ponerla, dice Jesús, tengo poder para volverla a tomar. Muchas personas religiosas piensan que Jesús es víctima porque se le arrebató la vida. No, Jesús de su voluntad la puso y por eso lo ama el Padre. Y nosotros somos llamados a poner nuestra vida por los demás con una mentalidad no de asalariados, de socios. No. Seguimos leyendo. ¿Cómo es esta tercera cultura del reino de Dios? ¿Dónde es que las culturas se pueden dar la mano? ¿Cómo es la vida llena del Espíritu Santo? Dice que zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Y este no es un nombre, no le pongan así a su hija Samotracia. Es una ciudad, ¿ok? Samotracia. Y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo, el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Se acuerdan en la primera sesión cómo Dios honra su palabra? Aquí Dios está honrando su palabra, haciendo que esta mujer esté atenta a lo que Pablo está enseñando. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si ustedes han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posada ahí. Y dice, y nos obligó a quedarnos. ¿Cómo me obligarían a mí a quedarme? ¿Cómo te obligarían a ti? A mí con un buen pan de Tecate si me obligas. Si se ofrece, sí sufro, por la causa de Cristo. Yo no sé qué le pusieron enfrente, lo obligaron, se quedaron. Pablo tenía un modus operandi. ¿Cuál era el modus operandi? Llega a una ciudad principal, va a una sinagoga judía y en el contexto judío anuncia, según las Escrituras, que Jesucristo es el Señor, ¿correcto?
Por eso dice, él escribió en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y después al griego. Él tenía un modus operandi, ¿correcto? Ir con los judíos, pero llega a Filipos y no hay sinagoga judía, bro. ¿Cómo le vas a hacer? O sea, si tú como primera generación o como segunda generación quieres o establecer tus patrones o reaccionar a los patrones, estás perdido, porque hay momentos que ni para un lugar ni para otro se va a mover el Espíritu Santo, sino hacia la tercera opción, abrazar la cultura del reino de Dios. ¿Cuál es esta? Aquella que después de que planeas, eres flexible a la guía del Espíritu Santo. Dice Proverbios 3, versos 5 y 6, reconoce a Dios, no seas sabio en tu propia opinión, reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La tercera cultura donde pueden convivir ambas generaciones es en la guía del Espíritu, cuando somos flexibles, cuando los artistas, digo, primero somos entrenados en perfeccionar la técnica, ya sea del instrumento o la técnica de la composición o de la creación, etcétera, etcétera. Pero después se nos invita mucho a no te enamores de tu obra. No te enamores de tu obra. Deja que la música encuentre su curso, su sentido. Cuánto más el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. No te enamores de tus planes nunca, 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 nunca. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Es un poco acerca de, yo escucho al pastor, su experiencia en la frontera, digo, Dios mío, qué manera de conocerla. Yo tengo apenas poquitos años de conocer la vida en la frontera, pero lo que sí sé es que me gusta aprender y ver la obra de Dios en la vida de las personas. Y platicábamos hace un momento, está muy bien que tengas una visión, pero si somos llamados a poner local en otro lugar de la República Mexicana o en otro país, seamos flexibles. Sé que tenemos una identidad, sé que tenemos un DNA, sé que tenemos una visión concreta y clara. Sí, pero seamos flexibles al Espíritu Santo. Vamos a ver cómo fue que el Espíritu llevó a Pablo a ver ese varón que vio en la visión. Entonces tenemos tres cosas, dijimos, renunciando a tus derechos. Número 2, mentalidad de socio y no de asalariado. 3, flexible a la guía del Espíritu Santo. 4, aconteció, esa palabra en la Biblia me gusta, porque no son cuentos, no son fábulas. Esto aconteció, me encanta. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, escuchen esto: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Pregunta: ¿algo fuera de la realidad dijo esta adivina? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de la vida. ¿Hay algo de malo en esto? ¿No? Verso 18. Esto lo hacía muchos días. Y de repente, tanto que te dicen que eres el gran hombre de Dios, que eres la gran mujer de Dios, que cantas bien impresionante y que eres la última Coca-Cola en el desierto. Dice aquí que esto fastidió a Pablo. Una persona llena del Espíritu Santo, quizá una persona que establece una cultura, quiere que se le reconozca. Y la que compite o reta esta primera cultura para establecer la suya, pudiera también aspirar a tener un nombre. Pero la tercera cultura le da la gloria a Dios. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu santo nombre da la gloria por tu misericordia y tu verdad. Salmo 115, verso 1. La tercera cultura, la vida llena del Espíritu, es una que por mantenerse como Jesús, humilde. ¿Qué dijo Jesús? Aprendan de mí que soy.
Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso es la guía del Espíritu Santo. Humilde de corazón, humilde. Mira el verso 18. Hacía tanto y lo hacía por tantos días que fastidió a Pablo, y este se volvió y dijo a este espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Pongan atención a los detalles. Y enseñan costumbres que no es lícito recibir, vivir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberles azotado mucho, cuando Lucas habla de la crucifixión, dice: y lo crucificaron. Punto. Cuando habla de los azotes, dice: y lo azotaron. Y después de haberlo azotado mucho, imagínate el énfasis. O sea, Pastor Rochín, ¿cómo pudiera ser en la cultura tan violenta de este ejército romano caracterizado por la crueldad, el azotar y el castigar mucho? ¿Cómo es en nuestra cultura castigar mucho? ¿Cómo puede ser en la cultura romana, repito, caracterizada por la crueldad, la imposición, el imperialismo, castigar mucho? O sea, para que Lucas haya subrayado esto, es que fue mucho. Y en un momento nos vamos a sorprender aún más. Lo que queda claro es de que por mantenerse humilde y abrazar la cultura del reino de Dios, caminando como Jesús caminó, a fin de darle la mano o a la cultura precedente o a la cultura consiguiente, se mantuvo humilde. Somos llamados a ser humildes. Pero tenemos un deseo tan grande de ser reconocidos. Jesús dice: que te baste que tu nombre está escrito en el libro de la vida, bro. Y que cuando Jesucristo, en el gran total, pase lista, esté tu nombre ahí. Gózate por eso, por lo demás no te goces. Esta es la cultura del reino de Dios. Mantenernos escondidos detrás de la cruz, invisibles, ¿no? Algo que me gusta, es un principio muy loco que yo he podido vivir, que cuando tú te haces imprescindible y quieres ser ajonjolí de todos los moles, guitarrista de todas las bandas, ¿no? Bro, la gente dice: oye, ya que no venga el pastor, porque siempre quiere imponer su jazz. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero cuando te haces imprescindible y no te apareces: pastor, ¿cuándo se viene a echar unas rolitas? Sí, que échenos un poquito de jazz, no sea así. Y mañana me voy a echar un poquito de rolas allá en Tijuana, ¿no? Pero eso es cuando quieres ser imprescindible, te haces más prescindible. La gente está harta de ti. Perdóname que lo diga en español, pero cuando te haces como Cristo, completamente prescindible, creas, no quiero decir una necesidad, porque nuestra atención necesita estar enfocada siempre en Cristo, pero sí este anhelo de tu equipo de que participes, de que contribuyas, ¿no? Cuando una de las dos generaciones se hace prescindible, es cuando más imprescindible es, y viceversa. Esto tiene que ver totalmente con las paradojas de Jesús, ¿no? Esto tiene que ver con todas las enseñanzas de Jesús acerca de ganar, de perder para ganar, de morir para vivir, de dar para tener. Bien, y déjenme, vamos hacia el clímax, y esta parte me gusta. Dice: pero a medianoche. El pero siempre en la Biblia marca como un contraste. Siempre cuando veas un pero es un elemento de contraste. Algo quedó atrás y algo va a establecerse. El clímax está dividido por este gran pero. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Les platicaba, y se los he dicho creo que
Esta es la tercera vez, prometo no decirlo más. Que hubo una época, la época de la congresitis, así se les llamaba a las conferencias, congresos, y muchos eran de alabanza y adoración, ¿no? Y recuerdo que este pasaje en el Nuevo Testamento, no hay muchos pasajes o que sean tan obvios o tan evidentes hablando acerca de alabanza. Por supuesto que los hay, pero parece ser que este es como lo que en aquellos años se nos presentaba como, déjenme usar un lenguaje de mi generación, un culto de adoración, ¿correcto? Sí, donde está Pablo y Silas cantando himnos, ¿no? Y donde de repente se sacude la tierra y las cadenas se abren, ¿no? Y recuerdo que en esos congresos de alabanza, el predicador, mucho más emocionado que yo, por supuesto, ¿no? Decía algo así como, y entonces en esa noche estaban aquellas personas alabando y adorando a Dios, y en eso Dios se levanta de su trono, empieza a danzar, esas puertas se empiezan a abrir y entonces son libres. Cantemos, soy libre. Todo este rollo, ¿no? Sí. Bueno, quizá lo han leído en libros o su abuelita se los ha contado, pero existe. ¿Pero qué creen? La historia no es así. Ese es cuando una cultura trata de establecer sus condiciones y sus gustos y sus preferencias. Pero ¿cuál es la cultura del reino? Se va a matar este hombre, porque un soldado tenía que pagar con su vida cuando un fugitivo se escapaba, ¿no? Pero recordemos que era un imperio cruel, de manera que él sufriría menos echándose sobre su espada, matándose a él mismo, a sufrir la tortura en manos de este imperio cruel. Y cuando está a punto de morir, Pablo lo ve y le dice: he viajado tanto, te viene una visión, he renunciado a mis derechos, he sido flexible a la guía del Espíritu Santo, vi tu clamor y lo escuché. Hemos viajado, no te imaginas cuánto he sufrido, casi la muerte, la tortura para verte. No te hagas daño, todos estamos aquí. He venido a anunciarte el evangelio del reino de Dios. La tercera cultura se interesa por las personas. La tercera cultura no estima preciosa su propia vida, con tal de que acabe su carrera. Si te interesa mucho tu bienestar y tu rollo, bro, quédate en tu primera cultura que establece las condiciones, o la segunda que las reta. Pero la vida de un discípulo no es para ti. Qué precioso, ¿no? Él fue el que escribió: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y aquí está ejemplificando las tribulaciones a través de las cuales fue ejercitado y pasó para finalmente encontrar la visión. Bien nos dijo el hermano, Dios te dice que vas a encontrar al hombre de la visión, pero no te dice los azotes que te vas a llevar, bro. ¿Estás de acuerdo? Pero Pablo no estimaba preciosa su vida con tal de acabar su carrera. ¿Okay? Y entonces chécate este asunto. Dice, Pablo le dice a gran voz, escuche, ve el verso 28. El verso 28 dice, el verso 28, ahí está. Mas Pablo clamó, es que allá está, pero acá no está, acá está. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, ¿qué significa Pablo clamó a gran voz? 28, por favor. No te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Eso es clamar a gran voz, ¿correcto? Es que yo tengo voz de, quién sabe de qué, bro. Del grillito cantor. Yo no tengo voz chida. Mi mamá le decía a mi hermano, me decía a mí, oye, ¿ya viste la voz que tiene tu hermano tan increíble? Y yo, mamá, sí, tú tienes muy bonita segunda, bro. Y así se me quedó la segunda voz de Torre Fuerte. Pero sí, Pablo clamó a gran voz, no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí.
Él entonces, el carcelero pidió luz, se precipitó adentro y tembló y se postró a los pies y Silas le dijo: ¿qué puedo tener? ¿Qué puedo hacer para en medio de una crisis como la que ustedes están viviendo, sufriendo una injusticia como la que ustedes están sufriendo, estén llenos de amor por el prójimo? Eso significa ¿qué puedo hacer para ser salvo? No es ¿qué puedo hacer para ir al cielo? Él no sabe qué es cielo. Él no sabe qué es infierno. Él sabe que hay una tercera vida, la vida del reino de Dios, la vida de un discípulo de Jesucristo, el que camina como Jesucristo. Esos hombres están viviendo una injusticia terrible, pero están desplegando un amor sobrenatural. Y él necesita esa clase de amor para encontrar propósito y significado para vivir. Y entonces le dice: ¿qué puedo hacer para tener esa paz, para tener ese gozo, para tener ese amor entre ustedes, para amar a mi prójimo, para vencer con el bien el mal, para no dejarme vencer de lo malo? ¿Qué puedo para? Porque la palabra salvación es la palabra soteria, que significa seguro, a salvo, libre. O sea, es mucho más que solo ir al cielo. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Pues cree en el Señor Jesucristo y tú vas a vivir una tercera cultura, no la que impone las condiciones o la que las reta, sino el que renuncia a sus derechos y aprende a vivir como Jesucristo para la gloria de Dios y para el beneficio de otros, bro. Y es ahí donde nos vamos a dar la mano. Es ahí donde las generaciones nos vamos a dar la mano. Y bueno, el final está igual de pronóstico reservado. Sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Le hablaron la palabra de Dios a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en su casa, les puso: pásate para acá, como el payasito, pásate para acá. Llevándolos a su casa, les puso la mesa, se regocijó con toda su casa por haber creído. Yo, si fuera el autor de este tratado, pues ahí murió, ¿no? Ya ahí murió. Pero no. Resulta de que ya la noche se hace larga, la pizza se enfría, ¿no? Pues llegó la hora de llevarlos a su hotel. El apóstol Pablo y Silas: claro que sí, hermano, gracias por su hospitalidad, sí, con mucho gusto. Bueno, pues súbanse a la patrulla, ¿no? Después de usted, y órale, pues las esposas. Y los llevó a la cárcel. Eso es lo que en los congresos de alabanza no me dijeron. ¿Y sabes qué? No se vale, bro. Porque decirle a la gente lo que dice la Biblia y no llevarle a beber del agua viva, bro, no se vale. Es un derecho que los pastores y los predicadores no tenemos. ¿Me amas, Héctor? Sí, apacienta con mi palabra a mis ovejas. No se vale, bro. Perdón que lo diga, cuánto daño esta pugna de culturas ha querido ver la Biblia con los ojos de su tradición, de sus costumbres, de sus gustos, de su teología temporal, humanista, barata. Pero los llevaron a la cárcel. Eso se me hace fascinante. Eso se me hace fascinante. Y estando en la cárcel, van con el carcelero. Los magistrados dicen: uy, parece ser que tenemos en la cárcel a las personas equivocadas. Suéltalos y que se vayan, déjalos ir. Y Pablo dice: no, mi hermano, déjame te explico. Somos ciudadanos romanos y se ha cometido con nosotros un atropello. Y aquí está el epílogo. Aquí está el final de Alfred Hitchcock. Y jóvenes, si no saben quién es él, googleenlo, porque tiene estos finales inesperados, bro. ¿Sabes cuál es el final de esta historia? La voy a cerrar, te la platico. Que Pablo es ciudadano romano y que a un ciudadano romano no se le puede ejecutar sin hacerle un juicio. ¿Por qué lo golpearon? Oye, bro, Pablo, lo único que tenías que haber hecho es haber sacado el green card. Eres ciudadano, bro, tú tienes derechos. ¿Tú sabes que perteneces a una cultura diferente, a la cultura del reino de Dios? Cuando tus tesoros o los tesoros que la gente adora se convierten en tus herramientas para el ministerio y las dejas de adorar. Pablo pudo haber sido libre de los azotes y de toda controversia al decir: hey, un momento, soy ciudadano romano, señores, a mí me dejan en libertad, por favor.
¿Cómo se los explico? ¿Y sabes cuándo hubiese visto al varón macedonio? Nunca. Pero él no adoraba su estatus. Su estatus era una herramienta para servir a Dios. Americanos en este lugar tenemos un estatus migratorio privilegiado para servir a Jesucristo, no para vivir más cómodamente. Punto. No hay mucho más que decir. Y si tú buscas un estatus, búscalo por las razones correctas, bro. No por las temporales que te va a hacer un religioso más. ¿Que impone o que reta? No, no impongas ni retes. Abraza el estilo de Jesús. ¿Oramos? ¿Oramos? Solo aquellas personas frustradas y vacías de la religión y de la religiosidad dentro de ustedes, solamente a ustedes me quiero dirigir. Y en ustedes yo me incluyo. Aquellas personas que viven una pugna entre lo que quieren, lo que sienten, lo que está establecido. Y hoy han creído que hay un camino más excelente. Yo les muestro un camino más excelente. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no busca lo suyo, no se envanece, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El testimonio de Jesucristo es imparable. Así como un día emite palabra, otro día, y una noche a otra declara sabiduría, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz por toda la tierra, todos los días, en todos los lenguajes. Queda muy claro que Jesucristo es el Señor y que su sol de amor y gracia es para todos. Mi pregunta es: ¿te quieres sumar? ¿Quieres abandonar esta vida infructuosa de religión? ¿Por qué no das un paso al frente y oramos? Así. ¿Por qué no das un paso al frente? Señor, yo quiero vivir una vida diferente. Yo quiero vivir esa vida de paz, de libertad, que deje tan en claro, Señor, que tú eres.